Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta preciosa noche de jueves. ¿Por qué? Porque es noche de analistas, acá en su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a conversar sobre diferentes temáticas que, por cierto, se está realizando en la Asamblea Legislativa, la tradicional sesión plenaria. Hay reacciones, señores, por la multa que le puso el Instituto de Acceso a la Transparencia a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. A los 13 miembros más uno, el presidente de esta, una multa de $9,000. Desde ya hay diputados que han adelantado que se van a ir a la sala de lo contencioso administrativo. Eso lo vamos a analizar si pueden o no pueden esta noche. Tribunal Supremo Electoral observa la inscripción electoral de la coalición que responde bajo la figura del nombre y el rostro del expresidente Elías Antonio Saca y por supuesto bajo esta unidad de partidos. Por otro lado, irregularidades en la construcción de la carretera Diego de Holguín. Se celebra la primera audiencia. Gerson Martínez fue llamado como testigo y a que no saben qué, pidió procesar a David Gutiérrez y dijo que había presentado pruebas suficientes para tener en el banquillo de los acusados al exministro de esta cartera de Estado. Y también los defensores de ese caso también lo han pedido. También vamos a hablar sobre que la Sala de lo Constitucional acuerpó a jueza de menores, ya que el magistrado presidente Padilla pretendía destituirla, a la jueza de menores, que es investigada y que por supuesto es magistrada suplente en la destitución, en el caso puntualmente de la destitución del presidente de esta. Rápidamente saludo al padre José María Tojera. Padre, muy buenas noches, un gusto tenerlo acá nuevamente. Saludos a todos. El doctor Rafael Lorenzana, doctorazo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes. Y la licenciada, por supuesto, la dama de la noche, un placer tenerla acá, licenciada. Sandra Barraza. Gusto, Sergio, buenas noches a todo el mundo, es un placer estar acá. Banco Agrícola, los saludamos alegremente porque hace posible este primer segmento. Las reacciones fueron las que se esperaban de diputados molestos porque el Instituto de Acceso a la Información Pública les está diciendo que violaron la ley al no publicar la lista de sus asesores. De lo que sí estamos claros que esta es una venganza de parte del Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde ellos vinieron a esta asamblea a pedir $5,000 de salario y donde se les bajó algunos a 3,200 y algunos a 3,500. Si yo aspiro a ganar $7,000, ¿verdad?, y de repente viene la asamblea y les dice, no, miren, no le podemos aprobar tanto, más de alguno quedó, como decimos en buen salvadoreño, mordido. Con argumentos diferentes, pero siempre buscando rechazar la multa, este directivo de Gana dijo que tienen listo el recurso que presentarán a la Sala de lo Contencioso Administrativo para que se suspenda la decisión de los comisionados de información pública. Si al final la sala dice que tenemos que pagar, vamos a pagar. Si dice que no, que lo pasen a la fiscalía y si hay que hacernos antejuicio por esa multa de $600, pues tendremos que pagar, ni modo. Arena también buscará revertir la sanción que consideran injusta para sus directivos, al recordar que fue la única fracción que atendió la primera resolución de los comisionados y publicó la nómina de sus asesores. Nos extraña que el instituto nos haya metido en el mismo huacal cuando nosotros nos habíamos demarcado desde mucho antes. Como partido, ante el incumplimiento de la Asamblea, nosotros hicimos lo propio y pese a eso, pues, salimos sancionados. Quien sigue guardando silencio sobre este proceso es el presidente de la Asamblea Legislativa. La jefa de fracción del FMLN tampoco quiso opinar sobre el tema. Yo no tengo función administrativa. No. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bueno, ocupamos esta nota, por supuesto, de antesala, padre Tojera, para iniciar este análisis. Rápidamente y le comento, 6 meses tiene el Instituto de Acceso a la Información sin que se les pague, no tiene inmobiliario, están trabajando con papelería porque USAID se las ha dado. Sin embargo, los diputados, como pudimos escuchar, creen que esto es una vendetta porque pedían $7,000 y al final se les fue bajando cuando tienen 6 meses que no se les paga. Padre Tojera, por otro lado, diputados de Arena dicen, mire, nos han metido a todos en esto, cuando los mismos diputados de Arena aseguraran que ya habían dado la documentación que así se les había requerido.
Por favor. Bueno, miren, yo creo que por un lado, una buena parte del pueblo salvadoreño está de fiesta, porque que le pongan una multa a los diputados, yo creo que es una satisfacción. La gente está encantada. De manera que felicidades al instituto, eso lo primero y ante todo. Sí, porque estos señores han hecho siempre lo que les ha dado la gana y no les pasa nunca nada. Pueden pegarle un balazo a una policía, no pasa nada. Llegan borrachos a la asamblea, no pasa nada. Mienten, no pasa nada. Al fin alguien les pone una multa, hombre. Bendito sea Dios. Esto es una buena noticia para El Salvador. Si vamos por ahí, vamos bien. Ahora, ya brincan ellos, claro, como el ladrón piensa que todos son de su condición, y es cuestión de pisto en el fondo, como ellos están acostumbrados al hombre del maletín, ¿verdad? Que llega por ahí repartiéndoles pisto. Entonces no es cuestión, es que no les dimos el salario que querían, es cuestión de dinero, se están vengando por dinero. Es que son tremendos, ¿verdad? Es decir, tienen la cabecita hecha al pisto nada más, como que reflejan dólares ahí. Si no, miren los viáticos que les dan cada vez que viajan, lo bien que lo pasan, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a decir más. Y después el gran recurso. Ahora la sala de lo contencioso se ha vuelto el gran recurso para, diríamos, iba a decir todos los sinvergüenzas del país. Es decir, te ponen una multa bien merecida porque tienes una línea monopólica dentro de tu negocio, vas a la sala de lo contencioso. Tienes un problema con el Estado, vas a la sala de lo contencioso. Y ahí por lo menos se duerme la cosa, es una maravilla, ¿verdad? Entonces, una multa de 600, va a lo contencioso también. Ya tienen la seguridad de que esa cosa va a durar hasta varias legislaturas. Bueno, es decir, ojalá tomemos en serio la institucionalidad del país, y esto es el ridículo más absoluto que se está haciendo. Les han puesto una multa, hombre. Es decir, esto es peor lo que han hecho, es decir, que violar el tráfico. Y luego una cosa, que dicen que no, que nosotros ya dimos los de Arena. Miren, el jueves pasado el diputado Dawison mintió aquí, porque dijo que habían puesto la lista de todos los asesores con su salario. Padre. Y eso fue mentira. Okay. Y lo dijo aquí y lo repitió varias veces. Interrumpo, padre. Interrumpo, padre. Tengo algún tipo de problema, ya lo voy a solucionar. Doctor, por favor. ¿Qué tipo de problema? Con el micrófono del padre, ahorita ya retomamos la idea. Doctor, por favor, rápidamente comentarle que entre los elementos o los conceptos que emitieron, el primero de ellos fue el diputado pecenista Francisco Merino, quien aseveró que el instituto no puede atropellar al presidente de la Asamblea Legislativa. Es decir, eso mismo dijeron contra la Sala de lo Constitucional. Todo aquel que le pide cuentas como los regalos navideños los está atropellando. Que instó a que debe revisarse la ley. Desde ya, doctor, se están hablando de revisar la ley, de una interpretación auténtica, de modificaciones, porque no les parece el proceder contra ellos. Bueno, amigos televidentes, realmente yo creo que todos en sus casas están regocijando de ver el ridículo que estos señores se ponen. Porque, en primer lugar, están hablando de la multa. Miren, el problema es antes de la multa. Si la multa no es nada para ellos, si andan en los carros que andan, $70,000 se gastaron en pasajes este mes. ¿Cuál es el problema de $660 de la bolsa de estos señores que todos sabemos que les circula el dinero? ¿De dónde? A saber, pero les circula la plata. No, el problema es más serio. El problema es que una ley que ellos sancionaron, una ley que ellos promulgaron y la sancionó el presidente, una ley que ha costado sangre porque los trataron de bloquear al instituto, no le daban presupuesto, no le han dado el presupuesto, no los querían aceptar porque no eran idóneos según el presidente. Tuvo que venir la Sala de lo Constitucional, que incomoda a algunos de estos grupitos que están tratando de protegerse, a rescatar al instituto. Ahora no nos quieren dar a conocer los asesores ni cuánto ganan. ¿Por qué? Ese es el problema, no la multa. El problema es que no quieren ser transparentes con los dineros del pueblo, porque ahí tienen trabajando hasta el chucho de las novias. Ese es el problema que tenemos en El Salvador, que estos señores que son los que promulgaron la ley ahora son los primeros en hacer la trampa y la quieren modificar. Y salen personas tan dignas como los diputados que agarran a balazos a policía y ahora salen de dignos a protestar que los están atropellando. Perdonen, atropello es el que cometen todos los días cuando andan en sus carros lujosos y que no les importa de dónde viene el dinero a la gente trabajadora, a los que sudamos para pagarlo.
No se pongan en ridículo. Por lo menos, ya que no dieron nombre a los asesores, paguen la multa y cállense la boca. Pero lo adecuado sería entregarnos a los salvadoreños quiénes son sus asesores. El que nada debe, nada teme. Y si no es cierto lo que yo digo ahora, de que lo que se supone que tienen ahí toda la parentela trabajando para ellos, ¿por qué no lo dicen? ¿Cuál es el problema? Yo quiero ver al señor presidente de la Corte de Cuentas, que ha dicho que va a ser igual que el fiscal, que van a ser una nueva generación de funcionarios. Yo quiero que el señor de la Corte de Cuentas un día descubra quiénes son los que realmente están recibiendo esos fondos, ya que los señores diputados ahora amenazan con cambiar la ley. Es que no tienen vergüenza. Y nosotros, señores, tenemos la oportunidad de ir a votar por rostro. Gracias a esa sala de lo constitucional, vamos a ir a votar por rostro. Y no se nos olviden ahora las caras de estos señores, que con todo cinismo salen a negarnos los derechos que el país, como salvadoreños, tenemos derecho todos a conocer a dónde gastamos el dinero que con el sudor de la frente pagamos todos los meses. Es imposible. Ok, licenciada, el piquete do mundo me llamó la atención. Sucursal de la Asamblea Legislativa, en eso se ha convertido la sala de lo contencioso. Pues parece que ha perdido su función y el sentido. La Asamblea ha encontrado en esa sala un fiel aliado que le sigue la corriente, aunque sea incompetente. Un mal anda por la corte y lo ocupan de resorte en políticas y movidas ilegales. El mundo, señores, no lo dije yo, porque ahora está de moda andar demandando y pidiendo 3 millones y no tengo. Por otro lado, le planteo esto porque ya dijeron que ya tienen listo el recurso para ir a la sala de lo contencioso, y los comisionados que estuvieron acá esta mañana y la semana pasada dijeron no tienen la posibilidad de irse a la sala de lo contencioso porque la ley lo prohíbe. Bueno, yo creo que hay que tener presente que la ley de acceso a la información pública tiene como finalidad, y claramente está en la ley, contribuir con la prevención y el combate de la corrupción y fomentar la cultura de transparencia. Dos finalidades importantísimas. ¿Por qué el presidente Funes se preocupa, se altera contra las declaraciones que hace un senador de Estados Unidos sobre su preocupación por los niveles de corrupción que hay en el país? Y vemos cuál es la actitud que tienen estos diputados. ¿Por qué nos vamos a sorprender que en el exterior tengan esa opinión si nosotros tenemos diputados que permanentemente se obstinan, se ocupan y dedican todo su tiempo a diseñar estrategias para vivir en la oscuridad? Quien nada debe, nada teme. Eso es lo que busca el acceso al acceso a información pública, que aseguremos que nuestros recursos como contribuyentes se utilizan de una manera proba. Si no logramos tener una institución que haga respetar la legalidad en el país, el Estado de Derecho, la cultura de legalidad siempre va a estar en entredicho. Y quienes ponen esa cultura de legalidad en entredicho son los mismos que emiten las leyes. Realmente es penoso y avergüenza el tipo de declaraciones que tienen los diputados. El Instituto de Acceso a Información Pública es la única instancia que debe interpretar qué es confidencial o qué es reservado. Yo me alegro que, a pesar de que no tengan presupuesto, que a pesar de que estén trabajando en condiciones poco favorables, demuestren profesionalismo e independencia. Los ciudadanos nos merecemos tener profesionales comprometidos con hacer cumplir la ley de la República. Y esta ley es sumamente importante para asegurar nuestro Estado de Derecho y sobre todo para luchar en contra de la corrupción, que es galopante, está generalizada, y eso no es solo una opinión de un senador en Estados Unidos. Todos, y lamentablemente no escuchamos el final de los comentarios de Chema. Pero ahorita aclaramos, pero ahorita le vamos a dar la segunda parte, porque fue suficientemente claro para que digamos no podemos esconder el sol con un dedo. Ok, padre, por favor. Yo creo que golpeé el micrófono ahí por la emoción, ¿va? Pero lo que decía era que el diputado Dawison, cuando el jueves pasado le preguntamos, nos mintió. Es decir, y con toda tranquilidad, diciendo que ya habían puesto
todos sus asesores, con todo su salario. No se puede andar mintiendo así, diputado. Habían puesto algunos, pero todos no. Y usted mintió. Y no es bueno que un político mienta tan abiertamente por la televisión, de manera que le sirva esto de un jaloncito de orejas amistoso, ¿verdad? Pero no mienta. Y en segundo lugar, sí quisiera yo decir que Arena ha hecho algo bueno publicando al menos algunos. Debe publicar todos, ¿verdad? Debe publicar todos. Pero por lo menos ha presentado algunos y se ha arriesgado a presentar incluso algunos nombres que tienen doble salario. Y esto es un tema, creo yo, interesante, porque hay alguno que trabaja en la municipalidad, trabaja en otras cosas y además es asesor de la asamblea con salario, por supuesto, ¿verdad? Entonces, dice uno, bueno, es necesario en este país una ley de incompatibilidades. ¿Qué es una ley de incompatibilidades? Que el funcionario público no puede tener 2 trabajos y ganar 2 salarios a costa del Estado. Eso es una ley de incompatibilidades. Y eso es necesario en el país. Eso demuestra también formas de corrupción, que de momento podemos decir que son legales, pero son formas de corrupción, ¿verdad? Porque se prestan al amiguismo, se prestan al favoritismo, se prestan a ayudar al que de repente ni siquiera tiene tiempo para cumplir una de las 2 funciones que se le está dando. Y después, digo, que ha habido malos contratos, lo sabemos de sobra. Es decir, está el caso de la esposa del diputado Samayoa, que la contratan para algo para lo que no estaba capacitada, y en cuanto se queja de algo que es bueno que se queje toda mujer, que es que el marido la golpea, en cuanto se queja, la echan por defenderse de una agresión de un individuo contra ella, la echan por pedir justicia. La contrataron mal y la despidieron peor, vergonzosamente. Es decir, no tienen vergüenza los que la despidieron, porque la despidieron por venganza. Hablaban de venganza, eso sí que fue venganza. Es decir, una mujer que se queja de que el marido le pega y los machos, amigos del pegador, la echan por venganza. Menudos individuos los que hay ahí, ¿verdad? Ok, y lo que pasa es que nosotros queremos saber quiénes están metidos en estas plazas, si hay doble plazas, si hay sobresueldos, si hay entrevistadores metidos ahí. Rápidamente vamos a regresar con este tema. Solamente les digo que en el Colatino, según la ONG Global Financial Integrity, dijo que del 2001 al 2010 han ido a parar desde El Salvador hasta paraísos fiscales 8.700 millones de dólares. No es en Canberra, es en El Salvador. Pausa, volvemos. Ay, Dios mío, estamos emocionados, no porque la selecta va a jugar, mañana vamos a hablar de partidos de amaños en perspectiva, sino que obviamente que estamos analizando este tema. Yo quiero compartir con usted, doctor, el artículo 101, porque ya se oye que hasta ya tenían el recurso hecho, el de la sala de lo contencioso. El artículo 101 de la ley correspondiente de acceso a la información determina: los particulares podrán impugnar las resoluciones negativas, obviamente son los particulares las que las solicitan, a sus pretensiones ante la sala, ante un funcionario la solicita, de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, padre, licenciada, amigos, yo no veo donde dicen que los funcionarios, y solo pueden hacer los funcionarios lo que la ley dice. 1 y 2, ¿cómo nos vamos a garantizar, doctor, que si ellos pagan realmente salga de su bolsillo y no del presupuesto de la Asamblea Legislativa, que lo acaban de aprobar, por cierto? Mire, lo van a aprobar. Esa parte de dónde se van a ver las multas, eso el señor de la Corte de Cuentas tendría que decir si la pagaron de su bolsillo o la pagaron de la Asamblea, pero es que eso todavía falta. El problema central aquí es una serie de cosas que no se entienden, y vamos a hablar de otras más, pero en este caso en particular, la sala de lo contencioso administrativo, que las señoras magistradas se molestaron porque dijeron que los medios las tratábamos mal, y miren, pero ¿por qué no se indignan cuando las usan como las quieren usar ahora? ¿Por qué no se indignan cuando no se mueven las multas, que todo el mundo llega a ponerle amparo a la sala de lo contencioso para no pagar las multas que pone la superintendencia de competencia? ¿Por qué no se indignan en eso? Uno no entiende. ¿Por qué no salen molestas? Porque las quieren usar ahora en algo que, en primer lugar, como usted acaba de bien de leer, no les corresponde a la sala de lo contencioso administrativo, porque no son particulares sino son funcionarios.
Bueno, ahí no veo yo ninguna indignación. La otra parte es el señor presidente, candidato a presidente y vicepresidente de la República, con su candidato a la vicepresidencia, declararon ahora, estuvieron en los medios diciendo que hay que respetar la institucionalidad y que deben de darse los nombres de las personas que comprenden, que están como asesores en la Asamblea. Pero yo quizá, él que es de los que mandan en el FMLN, de los 5 de la Argolla, no le ha dado la orden al señor presidente de la Asamblea, que es de su partido, para que respete la institucionalidad. Porque constantemente su fracción y otras fracciones, porque no solo son ellos, están violando la institucionalidad que ellos dijeron ahora defender. Constantemente están contra la sala de lo constitucional, presentando recursos fantasmas en la sala de lo contencioso y ahora oponiéndose a pagar las multas, que no es tan grave como el hecho que no quieren dar el nombre de los asesores. Lo van a terminar dando, les guste o no les guste, lo van a terminar dando. Pero ¿y si no lo hiciesen? Ciudadanos, tenemos en nuestra arma el voto en las próximas elecciones, dejémonos quiénes son. Y no lo veamos como partidos que porque usted de derecha, de izquierda o de centro, no. Veámoslo como salvadoreños. Están utilizando el fruto de su trabajo, porque usted paga impuestos cada vez que compra cualquier cosa y paga un IVA. Ese fruto de su trabajo lo están utilizando no solo para los lujos y los viajes, lo están utilizando para burlarse de nosotros, para mantener a las familias que las tienen trabajando ahí, a personas obscuras. Miren, ¿qué pasó con Arena? Presenta ahí a un concejal que es diputado y ahora es el jefe de asesores de la Asamblea y además del asesor de campaña de Norman Quijano. Miren, señores, y aquí este país solo son contados con las manos los sabios. No hay personas capacitadas para que puedan ser asesores de la Asamblea, que no sean los mismos que se dan la rueda de caballitos, que se pasan de diputados a asesores, o si no se van al Parlacen. Mire, ya demostrémosle los ciudadanos también a los políticos que pensamos y que no nos estamos dejando que nos den más atol con el dedo. La culpa es nuestra, porque nosotros los seguimos permitiendo. ¿Cómo podemos permitir a una persona que viola la ley y que ahora viene a juzgar, como agarrando a balazos borracho a una policía, ahora viene a juzgar a la sala de lo constitucional, ahora viene a juzgar al Instituto de Transparencia? ¿Con qué autoridad moral, por favor? Estos señores si no debían ni estar ahí. Pero, ¿quién es la culpa? Los ciudadanos, porque nos dejamos por una camiseta a veces engañar y nos dan cantos de sirena. Hoy que tenemos la posibilidad del voto por persona, ejerzámoslo, señores, ejerzámoslo. Tenemos suficientes razones para sacarlos. Ok, licenciada, bueno, no quisiera traer a colación las palabras de Gerson Martínez, el ministro, es la hora del fiscal, pero igual ya lo dije, pues vamos a abordar el tema de la Diego de Holguín, sin embargo seguimos en este tema. Es la hora del fiscal porque en algún modo de pagar o no pagar, estarían cayendo en desacato nuevamente. Es que ellos son tan jueces como los de la Sala de lo Constitucional. Mire, yo, Sergio, creo que lo primero que hay que asegurar es que se tiene acceso a la información que se ha solicitado. Yo no dudo que van a terminar pagando. Eso a mí me tiene sin cuidado. Van a terminar pagando si no cumplen con su obligación. Y el artículo 6 de la ley, yo quiero leer lo que los mismos diputados que en este momento están pretendiendo cambiar la ley porque les molesta, plantearon en el literal H. Transparencia, dice. Es el deber de actuar apegado a la ley, de apertura y publicidad que tienen los servidores públicos, ellos son servidores públicos, en el desempeño de sus competencias y en el manejo de los recursos que la sociedad les confía, para hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer y vigilar la gestión gubernamental. Estos señores diputados, ustedes que están tratando de encontrar aliados en la Sala de lo Contencioso Administrativo, es lo que plantearon como concepto de transparencia. Es fundamental que lo respeten, de lo contrario van a tener que derogar toda la ley, desmontar todo el instituto y realmente ese sería un grave problema para el país. Olvídense de inversión extranjera, olvidémonos de cooperación y sigamos
reconociendo que estamos viviendo en un país en donde la ley siempre quiere hacerse a la medida de los intereses de cada quien. Ok, y olvidémonos de Fomilenio 2, ya vamos a hablar de eso también, porque el senador ha sido bien categórico. Padre Tojeira, ¿hacia dónde va la institucionalidad de este país? Porque todo el que le lleve la contraria parece que de pronto está mal y hay que reformar la ley. Ya hablan de una interpretación auténtica, ya hablan de modificar la ley que acaban de aprobar, pero yo le quiero traer a usted unos comentarios que hizo Francisco Merino cuando dijo, mire, además de que están mordidos, como dijo en el calor popular, lo que pasa es que si es que ahí no tienen ni mobiliario, como ya le dije, y 2 son de los 5 encargados de acceso a la información, abogados, en la Asamblea Legislativa casi nadie es abogado y es la fábrica de ley, y ellos mismos le acaban de dar la ley y ahorita la acaban de modificar. Bueno, esto de las leyes que las cambian, las modifican o intentan modificarlas a cada rato, muestra un poco la baja calidad. Lo mismo que la tendencia a perdonar multas, ¿no? ¿Recuerdan cuando le perdonaban las multas a los buceros? Están tan acostumbrados a perdonar multas que, claro, quieren buscar una manera de autoperdonárselas también a sí mismos. Yo creo que este tema de la institucionalidad es uno de los grandes temas que tenemos que trabajar para sacar adelante el país. Un país no funciona sin institucionalidad, porque institucionalidad al final significa disciplina, significa orden, significa responsabilidad, significa transparencia, es decir, significa capacidad racional de convivir. Y nuestra institucionalidad es demasiado floja. Yo recuerdo, fue hace tiempo, pero una vez que un diputado mató en un bus a un asaltante, al cabo de un tiempo dijeron, no va a pasar nada, dice, porque nadie protestó por el muerto. Y entonces, bueno, eso no es institucionalidad, ¿me entiende? Es decir, y refleja un poco un modo de actuar totalmente, se usa la ley para el capricho, para la ventaja propia, se llenan la boca con cosas de leyes, pero al final las cosas funcionan con la trampa. Así no vamos a ninguna parte, hay que cambiar. Hemos mejorado en algunas cosas, pero hay que cambiar. Vamos a cambiar porque vamos a darle paso a anunciantes al regresar, otro tema que vamos a abordar en 8 puntos. Volvemos. Estamos de regreso. Esta semana, doctor, se llevó a cabo la audiencia de los implicados en las irregularidades de la construcción de la carretera Diego de Holguín. El ministro Gerson Martínez compadeció en su calidad de testigo y ha pedido que por favor metan en la investigación a el señor David Gutiérrez, porque presentó prueba y no entiende por qué en la hora del fiscal no se le ha mandado a detener. Defensores que conocen la intimidad del proceso también lo han pedido. Mire, en primer lugar, desde la semana pasada, antes de que salieran las declaraciones nuevamente de Gerson, en el blog de nosotros escribimos en Politiqueando, habíamos sacado las contrariedades, como no se entiende lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque el señor ministro de Obras Públicas actual rectificó lo que antes había dicho, hace 4 años cuando tomó posesión había dicho, que todas las irregularidades habían empezado del 2004 al 2006. Eso lo ha repetido tremendamente el señor Gerson Martínez. Repetidas veces lo ha dicho. Ahora dijo inclusive, y no sé a quién se refería, cuando él dijo que agarren a los peces gordos. No sé a qué gordo se refería. Sin embargo, ¿no?, sigue insistiendo en que no están ahí los que deberían de estar. Pero cuando uno entiende, dice, bueno, y el fiscal que dijo que la corrupción y que iba a trabajar, ¿cómo es que el fiscal estaba en el periodo 2004-2006, dice, lo exonera ya de antemano? No, él no tenía nada que ver. Y el hombre que presentó las pruebas y que tiene las pruebas en su poder, porque es el ministro actual, dice, no, si el problema fue el 2004 al 2006. Al otro le avisan para que se vaya, le avisan un día antes para que se desaparezca. ¿Qué clase de circo estamos viviendo? Sin embargo, el gravísimo problema va a ser que a dónde está lo que nos costó extra la Diego de Holguín, porque fueron 2 préstamos para terminar una de las etapas, que es ¿quién se hizo responsable? ¿Cómo se pueden desaparecer 40 millones de dólares en este país, o 34, los que hayan sido, de una manera tan
fugaz y nadie se hace responsable. Como todo el tiempo, los que van a venir a pagar el pato van a ser los empleados, que son los que siguieron las órdenes de los que realmente, seguramente están disfrutando de esos dineros. El señor Hugo Barrera empezó a destapar la olla, no sé cómo va a terminar eso. Sin embargo, como alguien escribió, que salgan más, que digan los que están, y ojalá que las personas que quieren ahora, que quieren hacer responsables, que son los empleados, los intermedios, también tengan el valor de cantar y de decir quiénes dieron esas órdenes y a dónde se fue el dinero, porque no se pueden mover en ningún ministerio 40 millones y falsificar ¿cómo se llama? Licitaciones, resultados de licitaciones, si no se enteran por lo menos 20 personas. De todos los que están en los lugares de proveeduría, de compras legal, departamento legal, tienen que haberse enterado más personas. Entonces, si vamos a ser un país transparente y que el presidente no se vuelva a enojar cuando nos dicen que hay un país donde se está favoreciendo a la corrupción y el narcotráfico y lavado de dinero, entonces, señor fiscal, no hay coherencia entre lo que dice usted y lo que dice el señor ministro de Obras Públicas actual. Yo no creo que alguien esté mintiendo, pero tal vez nos dan una luz que es lo que está pasando, pero no hay coherencia. No hay coherencia. Licenciada. Pero yo creo que este caso es un caso emblemático. Ya el presidente Funes tiene 9 meses. Desde que entraron pasaron prácticamente año y medio anunciando y denunciando casos de corrupción que al final nunca hemos podido concretar, a excepción de este caso. La Corte de Cuentas tiene responsabilidad en esto. La Fiscalía tiene responsabilidad de investigar y el ministro Gerson Martínez ha declarado que ha cumplido la responsabilidad de informar y documentar en 23,000 folios. Me imagino que ha sido un trabajo sumamente meticuloso. Sin embargo, nosotros no tenemos acceso a toda la información. Y a mí me llamó mucho la atención de las preguntas que hicieron los periodistas al fiscal, insistiendo, ¿y qué pasa con el exministro David Gutiérrez? El fiscal no pudo explicar bien. La explicación que dio fue: no puedo acusar a nadie que no esté documentada una acusación, o que no se pueda fundamentar una acusación para investigarla. Yo espero que este caso de la Diego de Holguín, ahora llamada o mal llamada Boulevard Monseñor Romero, digo mal llamada porque tan complicada obra, ponerle un nombre a una persona que tiene tanto aprecio y reputación internacional, pues no deja de molestar un poquito porque es contradictorio, tenga un término que permita sentar precedentes de que los administradores de recursos públicos, tal como dice la ley, lo administran de manera proba y eficiente. Nosotros tenemos un marco legal que obliga a que estos funcionarios públicos utilicen adecuadamente los recursos. Efectividad, dice la ley de la Corte de Cuentas. ¿Y dónde está la efectividad? Entonces yo esperaría que avance, que tengamos paciencia, que avance el caso y que todos estemos vigilantes, porque es indispensable que en este país le demos un punto a la impunidad que tenemos. Leímos los artículos en Politiqueando y también leímos sobre este tema el artículo de Alibaba y los 40 millones del padre Tojeira. Padre, por favor. Bueno, yo escribí esto porque, claro, estamos todos acostumbrados a hablar de Alibaba y los 40 ladrones. Y entonces alguno me comentó: hombre, si solo son 40 estamos bastante bien en el país, ¿verdad? Presuponiendo que son más. Pero yo lo que quería insistir ahí es que no podemos consentir una cultura de la desaparición de los dineros públicos y del mal uso de los dineros públicos, ¿verdad? Y ahí mencionaba que es una especie de cultura alibabosa, decía yo, ¿verdad? Alibaba, alibabosa. Y ciertamente es alibabosa en todos los sentidos, es decir, en el sentido que es una cultura corrupta, en el sentido que es una cultura que no produce nada, y en el sentido que es una cultura esta de la desaparición de dineros que nos lleva en definitiva a caminar no solamente renqueando, sino también con graves contradicciones internas. Si de arriba el ejemplo es que no importa que desaparezca el dinero,
¿cómo le vamos a decir a la gente que tiene hambre o que no tiene trabajo o que está en trabajos informales que no haga trampa, que no robe, que no saque de aquí, saque de allá? Es decir, yo creo que la mayoría de la gente salvadoreña es buena, es honesta, etcétera, pero ese mal ejemplo de arriba es normal que haga un cierto efecto en un 5, en un 10%, pero imagínense con que hiciera efecto en un 5% nada más, porque la gran mayoría es buena, pero ese ejemplo haciendo efecto en un 5%, resulta que está haciendo efecto en 300.000 personas, y 300.000 personas robando y arañando lo que pueden con esa cultura alibabosa, dañan el desarrollo del país. Es decir, el ejemplo de los de arriba es fatal para los pueblos, aunque sean pequeñas proporciones, porque como digo, la mayoría es gente buena, pero evidentemente es algo que no se puede dejar pasar. Ni eso, ni el tema de los contratos en la Asamblea, ni el tema de las famosas cuentas más o menos secretas de la presidencia, esas cuentas de las que no se da cuenta. Es decir, ni tampoco lo que se gasta en publicidad. Mire, la anterior administración y la anterior a la anterior gastaron mucho más en publicidad que la actual. Es decir, bueno, es decir, ¿cuál es el miedo a decir lo que se gasta en publicidad? Es decir, todos sabemos que la administración anterior nos abrumaba con publicidad a cada rato. Esta mete bastante publicidad, es decir, pero menos que la otra. Pero ¿por qué no podemos saber cuánto gasta en publicidad? Y en una publicidad pésima, además, porque es una publicidad de yo hice, y si no hiciste nada, lo que hiciste fue administrar fondos que te hemos dado nosotros. Eso es lo que has hecho. Es decir, una publicidad gubernamental yo la veo bien cuando es una publicidad que diga, mire, si va a manejar no tome, por ejemplo. Bueno, es un tipo de orientación educativo que está bien, pero decir yo hice, me parece absurdo con dinero ajeno. Una nueva pausa comercial, rápidamente, no tengo tiempo, damos paso a nuestros anunciantes, regresamos con más. Estamos de regreso, una gran cantidad de participación, doctor, solicitándole tu análisis, hacia dónde va el tema de la Diego de Holguín. Mire, hay un tema que es interesante y usted lo acaban de mencionar algunas personas, y el padre terminó su intervención con eso, el de la publicidad. Yo quisiera saber qué sentido tiene que el presidente Funes esté haciendo una campaña publicitaria de su presidencia, no va a reelección. La gente se ha dado cuenta de lo que ha hecho, como el padre dijo, lo que han hecho es administrar los fondos que nosotros les hemos dado. Que han dado una gran cantidad de subsidios y que han regalado. Y una pareja que tienen ahí que es muy cómico, la pareja que dice que no podían haber hecho nada sin el presidente y que les ha dado tanto y que les ha dado dinero. El presidente Funes ha dado el dinero. Usted no es dinero del país. Generalmente ahora vienen casi todos de préstamo. Y lo más triste es que la gente dice que va a llorar cuando el presidente se vaya. Entonces, yo creo que todo lleva al colmo de lo ridículo, porque se están gastando una gran cantidad. ¿Cuánto vale cada spot de televisión? Y se están gastando una gran cantidad en un presidente que ya se va, que no se representa, en teoría, no está con ningún partido político, y está gastando fondos del Estado que pudieran servir perfectamente para la medicina que se están quejando en el hospital de Sajamil, que no tienen. ¿Cuál es entonces, qué es lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos? Nosotros tenemos que empezar a protestar los que son de partidos políticos dentro de sus partidos políticos, y la sociedad civil debe organizarse mejor. Porque vean, el problema de la Diego de Holguín, le quisieron cambiar nombre para como que se nos íbamos a olvidar. Cuando el presidente tomó posesión dijo que había encontrado vacía las arcas de este país. Yo no lo veo que se enoje con eso. Cada sábado lo que se enoja es contra la NEP y contra Arena. Pero ¿por qué no se enoja para tratar de recuperar esos dineros, y por qué no apoya a su ministro de Obras Públicas en su reclamo cuando el ministro dice, y la persona ahora que se responsabiliza el ministro, ahora sale libre y quiere 3 millones de plata de don Hugo Barrera? Qué chistoso este país. Ok, licenciada, Fomilenio 2 entra dentro del tema institucional también, y que estábamos analizando el Instituto de Acceso a la Información. Y segundo, llamó la atención la baja calificación que le han dado a nuestro país en términos financieros. Esta semana hemos tenido noticias positivas y alentadoras, creo que sí.
pero también noticias que deben ocuparnos en la reflexión y en la exigencia de que los funcionarios actúen. Que el país tenga una alerta y un anuncio de que nuestro desempeño sea más bajo y que la perspectiva sea empeorar, a nadie debe alegrar. ¿Qué es lo que están evaluando? La capacidad que tiene el Estado de cumplir con sus obligaciones. Y lo que nos alerta la evaluación que hizo Fitch es que el Estado no tiene capacidad para cumplir con las obligaciones, ni en el corto ni en el mediano plazo. Advierten que la deuda está llegando al 54%, incluyendo las pensiones, y nos advierten que en el futuro cercano 2015, o sea, el próximo periodo presidencial, podemos estar en el 65% del Producto Interno Bruto. O sea, por cada $10 en el país se producen, tenemos el riesgo de estar debiendo $6.5. Eso nos impide cumplir con las obligaciones que tenemos y aducen dos temas. Uno, la rigidez fiscal. ¿Qué es la rigidez fiscal? Le damos el 6% a la Corte Suprema de Justicia, le damos el 7% a los municipios, tenemos que pagar una serie de... Quieren hacer todavía una ley para el tema de subsidios. Se ha hablado del tema de subsidios, el peso que ha tenido el tema de subsidios, son compromisos. Y ahora queremos tener la ley para financiar todos los programas de desarrollo social. Eso se llama rigidez en el presupuesto. Todo lo tengo comprometido, entonces no tengo posibilidad de manejar el limitado presupuesto que tengo para cumplir con las obligaciones. No puedo decir, pues miren, ya no voy a gastar $4 en vivienda, sino que lo voy a bajar a 3, porque no podemos hacer eso en el fisco. Entonces creo yo que esa noticia que ha dado Fitch, de la perspectiva que tenemos, de ir para abajo, no para arriba, de ir para abajo, pues no es ninguna noticia alentadora para atraer la inversión extranjera directa, que es la ocupación del asocio por el crecimiento. Tampoco es ningún elemento incentivador, que es lo que se quiere hacer con el segundo fomilenio, que seguramente va a tener mucha discusión en Estados Unidos. Padre, termino con un tema que es imposible que esta noche no lo abordemos, y es la noticia de la Sala de lo Constitucional, que ha acuerpado a la jueza de menores que el magistrado presidente Padilla de la Sala y de la Corte pretendía destituir. Ustedes recordarán, es la jueza que está siendo en calidad de magistrada suplente parte de la Sala y conociendo sobre la destitución del presidente Padilla. Sus opiniones, padre. Bueno, yo ya he dicho aquí que a mí me parece que pretender destituir, y por las razones que dan, al presidente Padilla es una locura, ¿verdad? Es decir, yo la verdad no le veo ningún sentido a esa petición ciudadana, ¿verdad?, de destitución del presidente de la Corte. Ahora, creo que ahí tienen que buscar soluciones internas y dialogar un poco más. Tampoco tiene sentido por si acaso, buscarle las vueltas a una jueza para tratar de destituirla o para tratar de dañarla o para tratar de impedir que sea parte de un órgano de decisión. Yo creo que afortunadamente en los últimos días la Corte Suprema se ha calmado un poco y ojalá eso signifique que haya un diálogo interno. Esta noticia no es en ese sentido positiva. Yo creo que es una locura que la Corte que la Sala de lo Contencioso quiera promover una especie de destitución de los de la Sala, y es una locura también que se quiera destituir al presidente. Es decir, las locuras, ¿cómo se arreglan? Bueno, volviendo a la sensatez. Ojalá esta noticia se aminore también y se busque la sensatez en el diálogo entre todos. ¿Sensatez es lo que queremos, doctor? Bueno, la verdad que sería lo ideal, pero lo que sucede en este momento en el país es un momento, yo creo que es un momento que por ser preelectoral es muy delicado y merece mucho análisis de la población. Nos están confundiendo, están haciendo una serie de actividades
que no nos dejan claridad de lo que necesitamos, y eso es lo que los salvadoreños debemos de analizar mejor. Bueno, así finalizamos 8 en punto. Padre Tojeira, siempre es un gusto. Encantado, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Doctor Lorenzana, muchísimas gracias. Serio, placer estar con todos ustedes cada jueves. Licenciada Barraza, muchísimas gracias. Muy buenas noches, espero que podamos tener una semana con noticias que sean alentadoras. Bueno, así llegamos al final, señores, muy buenas noches. Soy Sergio Méndez, en este jueves 19 de septiembre del 2013. Así están las cosas en El Salvador. Pasen muy buenas noches, será hasta mañana y que el Señor los bendiga a todos.